Hoy es día de la reunión de Génesis. Hoy es miércoles 13 de agosto del año 2025. Vamos a dar inicio a la reunión con la oración. Rogamos al Señor Dios Omnipotente que nos envíe buenos espíritus para asistirnos, aleje a los que pueden inducirnos en error y que nos conceda la luz necesaria para distinguir la verdad de la impostura. Apartar también a los espíritus malévolos, encarnados o desencarnados, que podrían intentar poner la discordia entre nosotros y desviarnos de la caridad y amor a la prójima. Si alguno pretendiese introducirse aquí, hacer que no encuentre acceso en el corazón de ninguno de nosotros. Buenos espíritus que os dignáis venir a instruirnos, hacernos dóciles a vuestros consejos, apartándonos de todo pensamiento, egoísmo, de orgullo, de envidia y de celos, inspirándonos indulgencia y benevolencia para nuestros semejantes presentes y ausentes, amigos y enemigos. Así, en fin, que en los sentimientos de que nos sintamos animados reconozcamos vuestra saludable influencia. Da a los médiums a quienes encarguéis de transmitirnos vuestras enseñanzas la conciencia y la santidad del mandato que les ha sido confiado y de la gravedad del acto que van a cumplir, con el fin de que tengan el fervor y el recogimiento necesario. Si en la asamblea se encontrasen personas que fuesen atraídas por otro sentimiento que no sea el del bien, abrid sus ojos a la luz y perdonarles así como nosotros les perdonamos si vienen con malas intenciones. Rogamos especialmente al espíritu de Genaro Valladolid, nuestro guía espiritual, que nos asista y vele sobre nosotros. Que así sea. Seguimos con el libro Dimensiones de la Verdad, Medium de Ivalo Pereira Franco, dictado por el espíritu de Juana de Ángeles. Página 197, título Abandonado pero no a solas. Tristeza pertinaz porfía por dominar los paneles coloridos de tu alma, convirtiendo aspiraciones abrigadas años tras años en amargura, haciendo experimentos resabios de profundas nostalgias. Desfilan rápidamente todos los cuadros que marcaron tu espíritu con los surcos vigorosos de la decepción. Amigos engañados que te engañaron, hermanos insensatos que te ofendieron, bocas irresponsables que te hirieron con las astillas de la maledicencia, manos que se decían protectoras, que golpearon tu honorabilidad, corazones que parecían dedicados y que prosiguieron su marcha. Repasas emocionado escenas que se fueron pero que no olvidaste. Promesas ardientes, testimonios de afecto, miradas incendiadas de entusiasmo, emociones exteriorizándose en palabras fáciles que te guían guirnaldas de ternura, y preguntas ahora en la soledad: ¿dónde están los amigos de otrora, los que participaron de tus horas de triunfo? Tienes la impresión de que el peso de 1000 deserciones se acumula sobre tu fragilidad y temes por ti mismo. Desde hace algún tiempo, la tristeza secunda tus pasos y tranje una monótona balada que lentamente te domina, conduciendo tu carro lleno de júbilos hacia el abismo de los desencantos. Y crees que no resistirás por mucho tiempo. Débil es el bastión de tu fe, poderosa es la fuerza del sitio que te amenaza. Levanta, empero, los ojos y dirígete a él, el gran ignorado. Más allá de lo que consideras tu lugar de tormentos, las fronteras de tu dolor, cuánto dolor hay. Perdiste amigos y admiradores, huyeron afectos y simpatizantes, pero en verdad nunca los tuviste contigo. Eran tan solo acompañantes de la oportunidad, hacían algazara, comulgaban presencias, entre tanto estaban fuera de la realidad que buscabas. La realidad es esta: soledad con la verdad. La libertad exige un tributo valioso. ¿Cuántas vidas físicas exige el carro de la guerra para donarla? Precio elevado impone el deber. ¿Cuántas lágrimas son vertidas en el cultivo de la tierra donde él crece? Suma ponderable debe ser igualmente ofrecida para el consorcio con el amor, único despojo de una existencia modelada. No te descorazones, pues, los que te dejaron volverán más tarde. Nuevamente brillará el sol de las sonrisas. Después sonarán vibrantes las palabras en un festival prolongado de admiración. Empero, será tarde para ellos, por cuanto ya no tendrán a su lado. Ya no te tendrán a su lado. Enfermos cuya gravedad del mal
pasa desapercibida por ignorar la dolencia. Hay aflicciones que no enloquecen por ser desconocidas de los que luego las encontrarán. Hay delincuentes que consiguen caminar por obstinarse en no considerar al crimen. Hay soledades escondidas en el tumulto que se rodean de fantasías. Sin embargo, por más que todos deseen ignorar el drama que conducen consigo, ni por eso mismo conseguirán pasar por el peregrinar evolutivo sin despertar hacia la responsabilidad. Más infelices son todos esos, cuyo mañana está señalado por pesadas sombras aguardando por ellos. Tú, sin embargo, a pesar de estar sufriendo y llorando, ya trabaste contacto con la fe y eres amigo de la esperanza. Conserva el óleo de la certeza en la lumbre del deber y espera el día tras la noche prolongada. Nadie podría suponer que la multitud exaltada que siguió al Maestro en Jerusalén debidamente, instigada por vándalos mercenarios, sería el coro que lo vilipendiara luego en el camino del Calvario. Nadie podría suponer que aquellos que lo clamaban cuando veían a ciegos recuperar su visión, paralíticos recobrar los movimientos, sordos recomponer sus oídos, mudos volver a hablar y leprosos sanar, al contacto de aquella voz y de aquellas manos, serían las mismas bocas anhelantes de que lo exhortarían con sarcasmo a salir de la cruz. Nadie podría suponer que pese a estar abandonado en la tierra, el Padre Celeste estaba con él, sin dejarlo a solas, ni que después de una tarde tempestuosa y de una larga noche, él volvería victorioso sobre todos y todo, para continuar el ministerio junto a los que lo abandonaron. El problema de la muerte. El hombre consciente de las realidades de la vida considera la desencarnación como irrecusable invitación a la anticipada preparación del viaje que inevitablemente realizará. Cuidadosas estadísticas esclarecen que en cada minuto en la Tierra desencarnan 75 personas en un total aproximado de 40 millones anualmente. La barrera que oculta el mundo espiritual es muy frágil y se rompe incesantemente, sonando para cada conciencia el instante propicio de despertar más allá del cuerpo. Mientras tanto, todos cuantos siguen envueltos en la niebla de las ilusiones huyendo deliberadamente al pensamiento en torno de la muerte son sorprendidos entre los engaños de la fantasía atravesando el portal del túmulo como sonámbulos de difícil despertar, gastando tiempo valioso en hibernación, visitados mentalmente por los fantasmas que crearon para su propio tormento. Otros, avisados sobre el más allá, desperdician excelentes ocasiones de crecimiento íntimo, abrigando la duda y la inseguridad en que se complacen dementes e inquietos, y despiertan más tarde ligados a los hilos del pavor en indescriptible estado de perturbación. No te acondiciones indiferente a la vida en los rumbos por donde gravitan tus ambiciones llevándote inexorablemente. Nunca es tarde para renovar las directrices morales que a ti mismo te impusiste. No es tan temprano como piensas para permanecer tibio delante de una cuestión fundamental que de todos merece el examen y el estudio. Diversos factores de ayer y de hoy posiblemente perturbaron tu paz, destruyendo tus ansias, te hicieron agrio. Mientras tanto, hay sol brillando sin cesar, quien se deja abatir ya perdió parte del combate decisivo de la vida. Quien se rinde al dolor y a la caída está imposibilitado de recibir auxilio. Quien se nutre del pesimismo no permite ocasión para que las gotas de la alegría real aminoren su amargura. Las fantasías de la infancia, las excentricidades de la juventud, en forma de ambiciones desmedidas, no deben persistir en los días de la madurez, cuando el hombre se debe envolver en los tejidos útiles de la sensatez. De las señales de los fracasos y de las dificultades deben cubrir el campo de las aspiraciones elevadas, impidiendo la entrada del triunfo. No temas, pues, desencarnar, no te sea indiferente partir. Sacude el polvo del marasmo que te intoxica, aspira el aire de la esperanza, nutre el pensamiento con el optimismo y despertarás. El eje direccional de la vida, hasta en el instante final, puede ser cambiado, dirigido hacia el ideal inmortalista, latente en todas las mentes vibrantes, en todos los corazones. La existencia física es experiencia evolutiva, después de ella está la vida real. Anota las dificultades y engaños de hoy,
Haz una lista y comienza aún ahora una cerrada campaña contra ellos, venciéndolos lenta y seguramente. No te autosugestiones de que no mejorarás antes de intentarlo, aún después de comenzar repitiendo la experiencia provechosa hasta el cansancio o más allá del agotamiento. A veces la tentativa que no se hizo sería exactamente la de la victoria. Comienza ahora, crea ánimo y prosigue valeroso. Ignoras cuándo sonará el momento de la desencarnación. Deseando para su hijo Juan Marcos el apostolado cristiano, María de Jerusalén lo entregó a Pablo cuando era muy joven, aún para que él lo acompañase en las jornadas de prédica en que se empeñaba en los días heroicos. Al principio al mozo le faltaban valor, coraje y desprendimiento para la abnegación y el martirologio. Sin desistir, entre tanto, se armó de fe y ardor, pudiendo atender posteriormente al llamado de Simón Pedro, escribiendo el Evangelio según lo que oyó del propio Pedro, de Juana de Cusa, de la Madre Santísima, y otros testimonios a fin de que el pescador de la Galilea pudiese presentarlo a los romanos recién convertidos. Y renovándose sin cesar, dejó el magistral legado de sus anotaciones penetrado en la vida libre, amado por la posteridad, reconocida su labor y renunciamientos por los milenios al frente. Inteligencia y amor. Instrumentos de increíble precisión navegan por los espacios infinitos. Técnicas avanzadas son puestas al servicio de la inteligencia para atender a los vuelos de la imaginación exaltada. Cálculos incomparables amplían los horizontes de la matemática, a fin de atender a las exigencias de la indagación actual. El hombre, ávido de nuevos rumbos, avanza hacia afuera de la órbita del domicilio en que se encuentra engastado, en la Tierra, procurando soluciones que por ahora se encuentran en él mismo, y se dispone a sumergirse en los laberintos del alma para descifrar los enigmas que lo afligen. Mientras tanto, la inteligencia aplicada en la elucidación de los inquietantes interrogantes de la vida se ha divorciado del sentimiento para perjuicio del hombre mismo, que se atormenta cada día y a toda hora, víctima de la propia irresponsabilidad. Es que la llama del intelecto no prescinde del aceite del corazón para arder con la potencia necesaria a la producción de luz y calor suficientes para mantener la lumbre de la felicidad. Y cuando aquel se desenvuelve sin el combustible de este, incendio voraz irrumpe en la máquina del orden, devorándolo todo, destruyéndolo todo, o por falta de elementos combustibles la parálisis condena todo al aniquilamiento. Por eso, si la astronáutica intenta colocar al hombre en el satélite de la Tierra o en los planetas vecinos, proyectiles balísticos comprobados diariamente en franca amenaza a la civilización que los fabrica. En cuanto a aeronaves cruzan los espacios, acortando a las distancias en nombre del confort y de la rapidez, radares ultrasensibles comandan teleguiados que pueden destruirlos cuando son utilizados con otras finalidades. Ciudades flotantes que compiten en confort y lujo con las grandes metrópolis de tierra, edificadas para el ocio y el gozo. Cruzan los mares, acondicionando placer y fortuna. Entre tanto, sonares activos favorecen torpedos que las desmoronan, transformando todo en hierro retorcido y ruina que las aguas sepultan. Y la carrera armamentista se procesa en términos indescriptibles. Cuando el corazón se convierte al bien, la inteligencia se amplía en servicio noble y renovador. Hace 2000 años ya, las manos de Jesús, atendiendo al impositivo de su mente excelsa, sembró las estrellas de la caridad, hijas del amor, en los cielos oscuros de las conciencias, como un sol gentil que adorna de luz el firmamento. Es imperioso asociar mente y sentimientos en las esferas del trabajo, para que la vida se convierta en el orbe en estancia de armonía y paz. Para ello, se hace imprescindible que cada cristiano atienda al programa que le corresponde. La sociedad se inicia en la familia y ésta comienza en el individuo. Si el cristiano en actividad no dispone de bastante serenidad para atender a las cuestiones que los sorprenden con el ejemplo que de él se espera, no está preparado para participar de la familia ampliada.
si ingiere altas dosis de cólera y vierte la voluminosa cantidad de irreverencia, no puede contribuir para un mundo mejor, una sociedad más feliz. Si reacciona en vez de accionar, empieza desajustada en la máquina del progreso, el mensaje cristiano actualizado por el espiritismo es sendero pacificador, directriz equilibrante, vía de seguridad. Imperioso orden, disciplina, obediencia a las instrucciones de la buena nueva para obtener resultados provechosos, eficientes. Quien no se domina es incapaz de dirigir. Quien no sabe obedecer no dispone de valor para orientar. Por esa razón es necesario armonizar lucidez mental con emoción sentimental para el real equilibrio. La paz del mundo es sierva de la paz del hogar y esta es esclava de la paz del hombre. La gran máquina depende de humildes tornillos o pequeños elementos que las ajustan. Jesús, hablando a las multitudes, se valió de las imágenes humildes y conocidas por la muchedumbre. En las sinagogas seleccionó expresiones compatibles con el conocimiento de los interlocutores que lo inquirían. Entre tanto, delante de la soberbia y de la sandez, eligió el silencio y el trabajo como respuestas serenas, inconfundibles, amando empero indistintamente. Y el espiritismo que nos lo trae de vuelta en la actualidad habla del elevado lenguaje de la filosofía y de la ciencia, atendiendo a las imperiosas cuestiones del momento. También repite el simple lenguaje que es rumbo para todas las épocas. Haced a otros lo que deseáis que otros os hagan, exaltando el amor al lado de las conquistas valiosas de la inteligencia. Humildad y Jesús. Viviendo el día a día de los hombres, participando del alegre vaivén, Jesús a todos envolvía en ondas de ternura. Aclamado por la gratitud que se manifestaba espontánea de los beneficiarios de su afabilidad y misericordia, nunca se dejó arrastrar por el júbilo fácil, desapareciendo casi siempre del vocerío para buscar el silencio y meditar. Habituado a la falta de consideración de los verdugos, improvisados por la multitud desordenada, no se permitió asimilar el tóxico de la desesperación que se derramaba, contaminando a todos los participantes del hediondo drama de la crucifixión. De corazón accesible y espíritu franco, todo su ministerio fue un cántico de exaltación a las cosas simples, conocidas del pueblo, y de respeto a la humildad y al amor. Combatido por excelencia, no se dejó humillar en las querellas farisaicas ni tomó el partido de los mandatarios que oprimían al pueblo. El pueblo, la gran masa de sufrientes, rebaño donde se guarda el dolor y se refugia la aflicción, fue su grande amor, su pasión. El mismo pueblo que, acicateado por indignos afamados, ignoraría su sufrimiento y lo llevaría a la cruz, mas para quien él vino, descendió de las remotas cimas para amarlo y sufrir por él. Y estuvo siempre en medio del pueblo, hablando del lenguaje del pueblo, viviendo la vida del pueblo. Maestro se hizo amigo de parlanchinas criaturas de la aldea, reexperimentando las alegrías infantiles. Guía, caminó por las ásperas sendas, discreto como un aroma de lavanda campesina, orientando siempre. Señor, se rodeó de hambrientos guardias y rudos camelleros en los albergues del camino, pareciendo igual a ellos. Sabio, consideró las lecciones del verbalismo popular y con esas imágenes de los viejos refranes tejió la guirnalda imperecedera de su apostolado doctrinario. Excelente, no aceptó la denominación de bueno, elogiando al Padre como digno tan solo él de tal calificativo. Sano, sustentó enfermos y los curó, mitigó la sed de muchos y atendió al tormento del hambre de los que lo cercaban repetidas veces. Trabajador, metodizó las tareas para no cansar a aquellos a quienes convidara para el ejercicio divino de la fraternidad. Nunca se exaltó entre los que lo rodeaban. Perdíase en la multitud a pesar del halo de trascendente belleza que lo destacaba, y en las breves horas reservadas al reposo después de las fatigas, refugiábase en la noche para someterse al Padre. Jesús y humildad, ni rebelión ni engrandecimiento. A pesar de injusto, el tribuno contribuyó a su pagamento, respetó a la ley.
Aceptó las inocuas abluciones como de valor espiritual, a ella refiriéndose, lección del ejemplo sin palabras. Pero no se sometió a las mezquinas exigencias de la fe religiosa ni de la sociedad. Invectivó como autoridad indiscutible contra la infame lapidación de las pecadoras, sorprendidas en la ilusión de la carne, aleccionando la reparación del crimen con el amor, invistió contra las apariencias exteriores del ayuno y de la oración en alta voz, refiriéndose al interior del hombre, de donde proceden realmente todas las acciones, y ante el representante imperial que succionaba la savia de la vida del pueblo, mantuvo dignidad y respeto en el grave momento, comportándose como rey que era, glorificando empero al Padre. No te olvides de él, recuerda siempre a la humildad. Evita cuando sea posible el destaque, el coronamiento honroso, el aplauso vacío, la consideración transitoria. Ni entusiasmo excesivo en el éxito, ni desencanto exagerado en el fracaso. Los que se mofaran de él en el camino del Golgota lo habían homenajeado en las vísperas. En triunfo o caídas aparentes, busca a Jesús y habla sin palabras a su corazón de conductor vigilante. Eligiendo la humildad para seguir contigo, no tendrás ojos para consagraciones ni apedreamientos, por cuanto ella te hablará tan solo del trabajo a realizar, del camino a recorrer, de las dificultades a transponer, de las luchas íntimas a vencer, enseñándote a disculpar y a amar sin cansancio, porque la humildad en tu espíritu es señal positiva de la presencia de Jesús contigo en la vía redentora. Resurgirás. En los escritos de Juan, capítulo 16, versículo 1 al 8, el hijo de María, Marcos, consignó la visita emocionada y afectiva de las mujeres piadosas que buscaron el túmulo para ungir al cuerpo de Jesús al tercer día tras el sepultamiento. Empero, sorprendidas con el sepulcro vacío y la presencia de un bello mancebo que les anunció la resurrección, fueron por él incumbidas de avisar a los discípulos y especialmente a Pedro, que él ya los precedía en la ida para la Galilea. Los corazones femeninos, envueltos de temor y espanto, demandaron la ciudad aún envuelta en silencio y vestida por las últimas sombras de la noche en retirada, felices y ansiosas. Se puede comprender la emoción que las poseía. Con el pensamiento en torbellino por la noticia, buscando la ciudad, se distanciaban en recordaciones. Volvían mentalmente a las tardes tibias del lago frente a él. Evocaban con los ojos cargados de llanto las expresiones de cariño con que él honraba a los comensales de su mensaje. Las claras mañanas de Cafarnaúm, de Magdala, de Dalmanuta, de Jericó se adornaban de bellezas en sus recordaciones arrebatadas por el aviso de retorno de él a los paisajes queridos. Esperanzas abrigadas hasta hace poco con recelo, en aquellos últimos días brotaban en cánticos de muda alabanza. Lloraban, sonreían y tenían miedo. Miedo de mirar su rostro sereno después de la crucifixión, al recordar el testimonio negativo que todos habían dado. Miedo de no ser confirmada la información de su retorno. Todo pasará tan rápidamente, tantas emociones desde la llegada a la ciudad santa. Indagaciones tormentosas les incendiaban el espíritu, y si los compañeros no creyesen, ¿no habrían sido violados los sellos y la piedra de la sepultura removida por vándalos y sacrílegos? Pensaban. Pero, ¿y el mancebo de vestimentas de blancura inmaculada? Conjeturaban. ¿Quién sería él y cómo las conocía? Silenciaron para aguardar. Quedarían a la expectativa. La verdad es un fardo muy pesado para quien lo carga. Creían sin duda, lo amaban con ternura, y los otros creerían. Sí, el rabí resurgiera por los que lo aguardaban, confiantes o temerosos, volviendo a enjugar sudores y lágrimas, mitigando dolores, rompiera las barreras de la muerte y volviera de la vida abundante hacia la vida, brindando a todos la vida eterna. Al retornar al seno de los compañeros amados, sin embargo, no inquirió por Judas, no interrogó a Pedro, no dirigió indagaciones embarazosas a Tiago.
Atendió a la duda de Tomás, avasallado por obsesores crueles, y confortó a todos los corazones tiernamente como en los días idos. Brindó a los amigos deslumbrados la visión de la inmortalidad, les ofreció las lecciones preciosas y finales del mesianato. Convivió nuevamente aureoleado de la brillante luz de su incorruptible amor hasta la hora de la ascensión, aleccionando esperanza. Nos legó su herencia en paz y confianza en el Padre de misericordia, a quien él tanto amaba. Si la hora que vives en la tierra te parece de sombra e inquietud, como aquellas que preceden a la muerte, recuérdate de la ansiedad de las mujeres piadosas de Jerusalén en camino del túmulo y no retrocedas. La noche precede la aurora y el día es más claro cuando la sombra es más densa. Cercado de problemas y vestido de enfermedades, confía aún. El problema es divisa a conquistar en el cofre de la oportunidad, como la enfermedad es impuesto que la vida tributa al hombre. Dominado por la tensión o caído en el desencanto, reanímate y confía. A pesar de ello, la tensión que te conduce deberías conducirla tú, y el desencanto que te vence es nimbo que el viento de la confianza derrama y expulsa, dejando nuevamente claro el cielo de tu alma. Si la incomprensión y la impiedad forjan trampas peligrosas en las cuales has sido perdido, ora, espera, confía a sí mismo. Quien viese al Maestro en la cruz no diría que Él es el sublime gobernador de la tierra. Mientras tanto, en aquel lugar su causa parecía inútil. Y si, por fin, la muerte, que vendrá un día, se acerca a tu domicilio carnal, rompiendo las paredes celulares que te visten, y el miedo intenta adueñarse de los paneles de tu mente, no temas, confía siempre. Luego, después, resplandecerá invencible la madrugada de luz y resurgirás de las cenizas, siguiendo al resurgido por el camino hermoso y perfumado de la excelsa Galilea espiritual.